La pregunta del siglo. ¿Es pecado no congregarse en ninguna iglesia? Muchos utilizan el versículo que encontramos en Hebreos que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que tenemos que congregarnos para ser exhortados, para exhortarnos los unos a los otros. Así que hoy vamos a hablar, si no ir a la iglesia y congregarnos con los hermanos es pecado, vamos a hablar de cuáles son las consecuencias de no congregarse y cuáles son las consecuencias de los beneficios de congregarse. Y también vamos a hablar de un grupo selecto de personas que está en un momento que ahora dicen ser cristianos, profesan el cristianismo, pero no se congregan en ningún lado. Y vamos a discutir si eso deja algo que decir de este grupo selecto de personas que te voy a revelar al final. Se tienen que quedarte al final para saber cuál es este grupo de personas dentro del cuerpo de Cristo que decidió que congregarse es opcional. Así que entremos en el tema. ¿Es pecado no congregarse en una iglesia? La respuesta es, depende. La Biblia no es clara y no habla acerca de la congregación como un asunto de pecado o no pecado, pero sí exhorta fervientemente que los cristianos deben congregarse. ¿Y por qué exhorta esto? Y lo hace de manera deliberada, porque un cristiano que está ausente, entonces puede perder su efervescencia, puede perder su pasión por Dios. Recuerden que somos un cuerpo y fuimos diseñados para estar en comunidad. Por eso cuando leemos Hebreos, tenemos que ver que en el contexto está hablando de personas que están pasando por momentos de desánimo. Por eso lo próximo que dice es exhortándoos a la perseverancia, porque parece ser que el autor estaba viendo que había muchos cristianos no perseverantes. Ahora bien, tenemos que hacer una pregunta muy clave. Hay una diferencia entre no querer congregarme y otra diferencia, y otra cosa es el no poder congregarme, que es ahí donde entra el asunto. Yo tengo un problema muy marcado con personas que no tienen flexibilidad o entendimiento a personas que simplemente no pueden congregarse. Yo no creo que Dios es un Dios que sea un Dios, ¿qué te digo? Que está pensando todos los días en que quiere darte un latigazo y quiere hacerte la vida difícil. Yo he escuchado a predicadores incluso decir que los cristianos que son cristianos de verdad deben de dejar su trabajo si le obligan a trabajar domingo. Como que el domingo es el único día santo donde uno se puede congregar. Entonces, este es un problema, porque hay personas que no es que no quieren congregarse, es que no pueden congregarse un domingo porque el pastor no le va a pagar la renta, no le va a pagar la gasolina y no le va a pagar. Pero bien, entonces, la pregunta es, entonces, ¿qué pasa con aquellos que pueden congregarse, pero deciden no congregarse? ¿Están pecando? Bueno, no, pero están poniendo en riesgo su salud espiritual. Pero ¿qué sucede con aquellos que no se congregan? Aquellos que dicen, yo simplemente necesito mi relación con Dios, yo no tengo que ir a un culto para ser cristiano. Tienes razón, pero cuando no nos congregamos, dejamos de obtener el beneficio que dice la Biblia de que hierro afila hierro. Hay muchos cristianos que tienen conocimiento bíblico que comienzan a caer en ideas erradas porque no están siendo expuestos a la verdad, no están en esa comunión donde hablamos de la palabra y donde podemos dejar que el Espíritu Santo, como congregación, comience a revelar cuáles son ideas o entendimientos que tenemos que podrían ser erróneos. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que congregarnos, sí, nos conviene congregarnos, sí, es pecado no congregarse. No, por el no congregarte pone en peligro tu salud espiritual. El no congregarte hace más fácil que tú dejes de seguir practicando tus disciplinas espirituales. Pero Anthony, yo soy una persona súper disciplinada. Yo oro todos los días, leo la Biblia todos los días sin fallar. Sí, mi amor, pero no podemos hacer la regla basada en tu propia personalidad. No todos quizás sean tan disciplinados como tú, tan santos como tú, tan metidos con Dios como tú. La realidad es que la mayoría, la gran mayoría de los cristianos necesitan la comunidad para mantenerse fiel a Dios. Ahora bien, hay un grupo selecto de personas
que ahora no solamente ministran todo el tiempo, no solamente representan una postura cristiana, no solamente se benefician de su plataforma cristiana, pero ahora no quieren congregarse. ¿Ustedes saben cuáles son esos? Los artistas cristianos ahora ya no se congregan, pero sí les gusta ministrar en las iglesias. Dios mío, qué juidero. Tenemos raperos cristianos, tenemos worship cristianos que tú no sabes dónde se congregan. Tú no sabes cuál es su pastor. Y yo no estoy hablando de un asunto aquí de que tú necesitas paternidad espiritual, que tú necesitas tener 5 apóstoles por encima de ti, que tú tienes que tener conexión con un arcángel. No, 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 no. Yo estoy hablando de que si tú dices ser un artista cristiano, yo tengo que también poder saber dónde tú te congregas. ¿En qué tiempo tú estás estudiando la palabra? ¿Qué persona tú tienes a tu alrededor que te puede llamar a capítulo cuando tú quizás estés haciendo algo mal? Porque ese es otro de los beneficios de estar en el cuerpo de Cristo, que somos expuestos. Cuando estamos solos y queremos ser llaneros solitarios, buscamos excusas para racionalizar nuestro pecado. Porque fíjense ahora, los cristianos ahora, fíjense, búsquenlo, ustedes mismos búsquenlo en línea. Los cristianos ahora quieren buscar dónde está el límite, qué tan lejos yo puedo llegar sin que sea pecado. Cuando deberíamos de buscar lo que le dijo Pablo a Timoteo, qué tan lejos puedo estar yo del pecado. Huye de las pasiones juveniles, huye del pecado. Pero hoy lo que queremos hablar, los temas principales es tomar alcohol o no tomar alcohol, ponerse ropa, ponerse falda o no ponerse falda. Hubo un artista que yo creo que ese necesita congregarse urgentemente, no sé a qué iglesia va. Está en el profeta, sale carriado. Perdón. Hablando de la poligamia y de que aquí, quizá en el occidente, no se acepta la poligamia, pero que en la Biblia se hablaba de 2 y 3 mujeres. Eso me habla de una persona que no entiende la diferencia entre una descripción bíblica y una prescripción bíblica, que tú la entenderías si estuvieras yendo a la iglesia. Recuerda que la Biblia, la palabra Biblia viene del término biblioteca, que es un compendio de libros. Hay libros históricos. Y Dios es tan bueno que permitió vernos la historia y todo lo que pasó en la historia para entender el plan entero de la salvación de Dios. Pero no todo lo que está en la Biblia es una prescripción. Porque entonces, si es así, cuando tú lees que Caín mató a Abel, tú también deberías matar a tu hermano entonces. Pero ¿por qué están haciendo eso los cristianos? Bueno, porque ya no importa llevar a la gente a congregarse, sino que lo que no importa es ser controversiales para buscar views y para que hablen de eso, para que me sigan invitando. ¿De dónde sale eso? De personas que no están yendo a la iglesia, que no tienen un compromiso con querer llenar el cielo de almas, sino que tienen un compromiso con su propia plataforma. Y esos son los peligros del no congregarse. Que no se congrega tiende a caer en distorsiones bíblicas. Pero en otro video también vamos a hablar hay grupos, de cómo identificar cuando estás en la iglesia o en grupos equivocados, porque son unos herejes. Pero es un tema para otro día. Entonces, para finalizar, ¿es pecado no congregarse? No. Yo no creo que nadie se fue al infierno por no congregar, no ir a un templo o un edificio durante el COVID. No. Yo creo que hay mucha gente que hoy cree que porque ven a un video en línea o una predica en línea ya se están congregando. Bueno, si es el tipo de congregación que tú crees que te beneficia, si es así que tú te sientes conectado al cuerpo, bien. Pero ¿qué sucede? Que comenzamos a seguir personas que nos, 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 nos desvían, nos distorsionan la visión bíblica. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque el problema está en que hay cosas que la Biblia dice bien clara. ¿Qué dice la Biblia bien claro aquí? En Hebreos, que no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos somos más perseverantes en la fe. Y al ser más perseverantes en la fe, seremos más efectivos para alcanzar a otros, o también seremos más efectivos para cuidar nuestra vida espiritual, seremos más efectivos para luchar en contra del pecado. Así que Dios, te tengo noticias, Dios no te llamó a ser un llanero solitario. Él te llamó a ser parte de un cuerpo. Señores, esto es Coinos. No somos controversialmente edificantes, pero tratamos de ser más edificantes que controversiales. Si comparte este video, déjanos saber qué tú opinas en los comentarios de si es pecado o no pecado congregarse y de estos artistas que ahora ni siquiera no saben quién es su pastor. Bendiciones y nos vemos en la próxima.